Tenongue y no había capacidad de combustible para que fueran a atacar y regresaran a sus bases. Se decide hacer una pista aérea en Cajama, cerca de allá de esa zona. Se hace en 2 meses. Eso logra, primeramente ya fue un golpe estratégico. Llegan los MiG-21 o los MiG-23 cubanos con alguna tripulación también angolana, y ya Sudáfrica no puede tener el espacio aéreo. Desde ahí ya deja de volar los aviones surafricanos porque no podían combatir, y además se le empieza a golpear a los cañones estos que estaban tirándole a las tropas cubanas angolanas que estaban allá. Esto, ¿qué ocurre? Que la táctica entonces fue golpear aquí en Cuito Guanabales, aguantar las tropas ahí e irse hacia el sur. Cuando empiezan las tropas cubanas, angolanas y de la SWAPO, que ya se incorporaban en esa actividad, cuando empieza esto, los surafricanos están nerviosos los norteamericanos, entonces preguntan si Cuba va a seguir la ofensiva hacia Namibia. Se le dice que no, en las conversaciones que empezaron en el Congo y después en Egipto, en varios de los lugares, en varios países, que Sudáfrica no quería que fueran los cubanos. Después se logró que los cubanos fueran junto con los angolanos, y después estaban ya los angolanos, los cubanos, la SWAPO no lo dejaron ir, y los surafricanos y Estados Unidos. Empiezan las cuatripartitas. Y entonces se decide, le dicen que no se sabe si va a seguir los cubanos, es decir, el que iba representando a Cuba, que era Jorge Enrique Valdés, un gran africanista, una gente que sabía de África, porque además estuvo mucho tiempo en África. Le dice que no le puede dar un meprobamato a Chester Crocker, que era el que dirigía las conversaciones de Estados Unidos. Un meprobamato es una pastilla para los nervios. Dijo que no le podía dar un meprobamato porque entonces no sabría si le iba a hacer un daño o no le iba a hacer daño, y por lo tanto no le podía decir si la ofensiva cubana seguía para abajo. Esto obligó ya a sentarse a los surafricanos en la mesa de negociaciones. En Naciones Unidas se firma entonces la 435 y se abre las puertas para la independencia de Namibia. El libro, le he contado la parte esta de Angola, pero es que Cuba empieza a ayudar, es decir, el libro mayormente es contra la ayuda que se le dio a la apartheid, contra la apartheid. Ya en el año 77 Cuba empieza a entrenar a varios surafricanos en un campamento que se llama Novocatengue, que estaba también como a 200 kilómetros de la frontera con Namibia. Ese campamento, ahí se forman 2 batallones de surafricanos que después entran a Sudáfrica y lo envenenan en una ocasión. El tercer batallón resulta envenenado, pero no mueren porque, bueno, llegan los cubanos inmediatamente, empezaron a vomitar, a tener diarrea, y se controla eso, y después de otro ataque que se hace contra ese campamento, los surafricanos, que mueren un cubano y 4 surafricanos, se decide que ese campamento se traslade hacia Kwanza Sur, que estaba un poco más lejos, para que los surafricanos no atacaran. Es decir, ahí empieza esa ayuda grande, pero constantemente ya Oliver Tambo, que era, como ustedes saben, el secretario general de la ANC, es decir, African National Congress, el ANC, y Joseph Lowe, que era el secretario general del Partido Comunista, siguen pidiendo ayuda a Cuba. Cuba le dice que ya es mejor entrenarlo a estos surafricanos en Cuba, y se abre una escuela, se le especializa, se le da, es decir, entrenamiento en 17 especialidades distintas, desde comunicación, infiltración, producción de armas caseras, 17 especialidades. Esto se sabe porque se desclasifica estos documentos, es decir, Cuba no había dicho absolutamente nada de esto, los surafricanos tampoco, pero fue una ayuda tremenda, además de que se hizo un comité de solidaridad contra el apartheid, donde lo presiden prestigiosas instituciones y personalidades cubanas. Se habla en todos los eventos sobre la importancia de eliminar el apartheid, que es un régimen de lesa humanidad, que era lo último del racismo que quedaba en el mundo, que además estaba apoyado por Estados Unidos y Sudáfrica, que a pesar de que las Naciones Unidas había dicho
que ponerle un bloqueo con armas y todo eso le seguía entrando de Francia, de Estados Unidos y de otros países. Bueno, hasta aquí esta parte. Cuba ayuda no solamente en eso, sino a educar, a instruir a surafricanos, porque ustedes saben que el régimen de la apartheid no permitía ir a las escuelas, nada más que iban a una primaria prácticamente, y después era alguna clase de oficio en los lugares que se les llamaba township, los batustanes que tenían ellos, que eran unos poblados, nada más que donde estaban los negros, los blancos, los negros no podían entrar en la ciudad de los blancos. Y Cuba empieza también a instruir a muchos surafricanos con la perspectiva de que cuando llegara la independencia poder tener personal que pudiera atender el gobierno y todas las instituciones. Así las cosas. Sucede ya después, se logra la independencia con todos estos sucesos de Cuito Cuanavale, que fue violento para Sudáfrica. Se le da la independencia a Sudáfrica y Cuba sigue ayudando a todo esto población. También es así que en el 94 es la independencia de Sudáfrica. En el 90 ya se entrevista la primera delegación cubana que va a la toma de independencia de Namibia, se entrevista con Mandela. Mandela, orgulloso de haber conocido a todas las cosas de Cuba, dice que en la cárcel él conocía de todo lo que hacía Cuba por los africanos. Y en el año 95 va una brigada médica cubana a Sudáfrica. Allí yo estuve en el año 96, los cubanos estaban en los más recónditos lugares, donde no iba ningún médico surafricano, y allá estaban los cubanos prestando ese servicio. Allí entrevisté a la ministra de Salud Pública y me dijo que Cuba, los médicos cubanos eran la bendición para Sudáfrica. Y así le puse el título al primer libro que hice sobre esta región, que se llama Bendición Cubana en Tierra Surafricana. Esto es a grandes rasgos lo que yo le quería decir. Después fue Mandela allá a Cuba en el año 91, mejor dicho, 26 de julio del 91, que era el 30 aniversario de la Revolución Cubana. Y como estamos celebrando el 100 aniversario de Mandela, le voy a leer nada más que dos cosas que dijo Mandela sobre Cuba. Dijo: la presencia de ustedes y el refuerzo enviado para la batalla de Cuito Cuanavale tiene una importancia verdaderamente histórica. La aplastante derrota del ejército racista en Cuito Cuanavale constituyó una victoria para toda África. Esa contundente derrota del ejército racista en Cuito Cuanavale dio la posibilidad a Angola de disfrutar de la paz y consolidar su propia soberanía. La derrota del ejército racista permitió al pueblo combatiente de Namibia alcanzar finalmente su independencia. La decisiva derrota de las fuerzas agresoras del apartheid destruyó el mito de la invencibilidad del opresor blanco. La derrota del ejército del apartheid sirvió de inspiración al pueblo combatiente de Sudáfrica. Sin la derrota infligida en Cuito Cuanavale, nuestras organizaciones no habrían sido legalizadas. La derrota del ejército racista en Cuito Cuanavale hizo posible que hoy yo pueda estar aquí con ustedes. Cuito Cuanavale marca un hito en la historia de la lucha por la liberación de África Austral. Cuito Cuanavale marca el viraje en la lucha para liberar el continente y a nuestro país del azote del apartheid. La decisiva derrota infligida en Cuito Cuanavale alteró la correlación de fuerzas en la región y redujo considerablemente la capacidad del régimen de Pretoria de desestabilizar a sus vecinos. Y seguidamente dice: desde sus días iniciales, la Revolución Cubana ha sido una fuente de inspiración para todos los pueblos amantes de la libertad. El pueblo cubano ocupa un lugar especial en el corazón de los pueblos de África. Los internacionalistas cubanos hicieron la contribución a la independencia, la libertad y la justicia en África que no tiene paralelo por los principios y el desinterés que la caracterizan. Es mucho lo que podemos aprender de su experiencia. De modo particular, nos conmueve la afirmación del vínculo histórico con el continente africano y sus pueblos. Su invariable compromiso con la erradicación sistemática del racismo no tiene paralelo. Somos conscientes de la gran deuda que hay con el pueblo de Cuba. ¿Qué otro país puede mostrar